presentación anterior concluimos que para hablar sobre rutinas y hábitos utilizamos el present simple de la siguiente manera. Si necesitamos hacer una oración afirmativa y referirnos a los pronombres I, we, you, they, el verbo no se modifica. Se utiliza en su forma base. Live, live. Have breakfast, have breakfast. Go, go. Ejemplo. I live in Firmat. You live in Santa Fe. Si la oración es negativa, siempre refiriéndonos a los pronombres I, we, you, they, anteponemos don't al verbo base. Verbo base live, como quiero hacerlo negativo, digo don't live. I don't live in Rosario. We don't live in Rosario. We don't have breakfast at school. ¿Qué cambios necesitamos hacer si necesitamos referirnos a he, she, it? En una oración afirmativa, el verbo tomará la S. He lives in Rosario. She lives in Santa Fe. En una oración negativa, esa S se transforma en doesn't y agregamos el verbo base. He doesn't live in Rosario. Recordemos las excepciones para he, she, it. En una oración afirmativa, a los verbos terminados en doble S, X, O, CH o SH les agrego ES. Por ejemplo, kiss. She kisses her mother every day. Relax. He relaxes after school. Go. Sam goes to the gym twice a week. Watch. My father watches TV after work. Wash. Lucy washes her car every Sunday. Si en la forma afirmativa el verbo termina con consonante más Y, cuando hablamos de he, she o it, ese verbo va a tener cambios. Esa Y va a pasar a ser I latina y le agrego la ES. Entonces, study pasa a ser studies. Cry pasa a ser cries. La Y desaparece. Pero no aplica en un verbo base terminado en vocal e Y. Por eso, en el caso de play, la Y queda como está y se le agrega solamente la S. Pasa con el verbo have en tercera persona. El verbo have en tercera persona, oración afirmativa, pasa a ser has. Entonces yo digo, she has breakfast at home. Y si tengo que hacer la oración en negativo, voy a utilizar doesn't más el verbo base que es have. He doesn't have breakfast at home. Vamos a completar el siguiente párrafo con la forma correcta de verbos. Tenemos como verbo en la primera oración a get. Para elegir la forma correcta, observamos el sujeto. ¿De quién estamos hablando? En este caso, el sujeto es I, yo. Recordemos cómo se conjuga el verbo si el sujeto es I. El verbo no sufre modificaciones, queda como está, verbo base. Por lo tanto, la forma correcta es get. I get up at 6 a.m. Me levanto a las 6. Vamos al segundo. Verbo have. Para decir have a shower, ducharse. Observamos el sujeto. Tenemos I, yo. Como en el caso anterior, el verbo queda como está, have. La oración correcta es I have a shower before breakfast.
Me ducho antes del desayuno. Vamos al tercero. Verbo have, sujeto I, pero esta vez negativo. ¿Cómo formábamos el negativo? Utilizábamos el auxiliar to en negativo, es decir, don't más el verbo base. En este caso queda I don't have breakfast before going to school. No desayuno antes de ir al colegio. Cuarto verbo. Tengo que colocar el verbo have, esta vez en afirmativo. Como el sujeto es I y los verbos con I, we, you y they no sufren modificaciones, el verbo queda como está. La oración entonces correcta es I have breakfast at school. Desayuno en el colegio. Quinto verbo. Tengo que colocar la forma correcta del verbo go. Go to school. Ir a la escuela. ¿Cuál es el sujeto? I. Por lo tanto, no tengo que hacer modificaciones. La oración correcta es I go to school on foot. Voy al colegio a pie. En la número 6, el verbo es not play. Es decir, que tengo que hacer la oración negativa. Estamos hablando de I, dijimos que no sufría modificaciones el verbo, pero al ser negativa voy a tener que utilizar el auxiliar to en negativo, más el verbo base. Por lo tanto, queda don't play. I don't play football in the park. No juego al fútbol en el parque. La número 7, have a shower. Tengo mismo sujeto, I. Oración afirmativa, el verbo queda como está. After that, I have a shower. Vamos a la oración número 8. Verbo have. En este caso, have dinner, cenar. Sujeto, I, yo. Por lo tanto, el verbo queda como está. No sufre modificaciones. I have dinner with my family. Número 9. El verbo es watch TV, mirar tele. Tengo mismo sujeto, I. El verbo base no sufre modificaciones, queda como está. I watch TV. Miro tele. En la número 10, tengo que completar con el verbo go. El sujeto es I, yo. Por lo tanto, el verbo no sufre modificaciones. I go to bed. En este párrafo tenemos el mismo ejercicio, pero en este caso estamos hablando sobre Juan. Por lo tanto, vamos a tener que hacer los cambios en el verbo. En la primera oración tengo el verbo get. Como estoy hablando de Juan, habíamos dicho que al ser he, she o it, el verbo sufría una pequeña modificación que es que se le agrega una S. Entonces, en este caso, la oración correcta sería Juan gets up at 6 a.m. Agrego una S al verbo. En la segunda tengo el verbo not have y estoy hablando de Juan. Sigo hablando de Juan, o sea de he. Cuando la oración es negativa, necesito utilizar el auxiliar does en negativo y sumarle el verbo base. Por lo tanto, me va a quedar doesn't have. He doesn't have a shower. Él no se ducha antes del desayuno. He doesn't have a shower before breakfast. En la número 3 tenemos have breakfast. Es una oración afirmativa, pero estamos hablando de he. Habíamos dicho que have en tercera persona del singular, es decir, con he, she o it, se transforma en has. Por lo tanto, la oración va a quedar de la siguiente manera. He has breakfast before going to school. En la número 4 tenemos el verbo go, es decir, que la oración va a ser afirmativa. Observamos el sujeto, seguimos hablando de Juan. Sabemos que el verbo, cuando hablamos de he, she o it, toma la S. ¿Qué pasa en este caso? El verbo termina con O. Al terminar con O, se le agrega la ES. La oración correcta sería He goes to school on foot. En la 5 tenemos que hacer una oración negativa. Not play. Estamos hablando
auxiliar does en negativo, doesn't, más el verbo base, play. He doesn't play football in the park. En la número 6 vamos a ver el verbo ducharse. El verbo have, en tercera persona del singular, toma la forma has. After that, he has a shower. Al igual que en la número 7, en este caso para decir que cena con la familia. He has dinner with his family. En la número 8 tenemos el verbo watch. El verbo base es watch. Estamos en una oración afirmativa refiriéndonos a he. Como watch termina con ch, al igual que todos aquellos verbos terminados en o, doble s, x o sh, se le agrega es al final. Por lo tanto, la oración correcta es he watches TV. Para finalizar, quiero decir que luego él se va a la cama. El verbo ir, go, termina con o. Al hablar de he, she o it, ese verbo sufre una pequeña modificación que es que le debemos agregar la es por das. Entonces, la oración correcta es then he goes to bed. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.